Es un honor para mí dirigirme a ustedes a nombre del Estado ecuatoriano. La corrupción es un fenómeno estructural que afecta los principios esenciales de la democracia y del Estado de Derecho. Es un grave problema multidimensional, social, político y económico, y uno de los más serios obstáculos que enfrentan nuestros países para la consolidación de sus sistemas democráticos. Su impacto se manifiesta en el crecimiento y desarrollo de los países, porque afecta al pleno ejercicio de los derechos humanos, principalmente de los grupos más vulnerables, en tanto profundiza la desigualdad social y se asocia con bajos niveles de inversión económica, inequidad y pobreza, además del debilitamiento de los sistemas electorales y judiciales. Por eso, es necesario que hablemos de la lucha contra la corrupción desde una perspectiva global, como uno de los grandes objetivos compartidos por las sociedades contemporáneas, no solo desde la esfera de lo público, sino también de lo privado. En este sentido, no hago referencia a la corrupción instalada en mandos medios o bajo nuestras instituciones, sino a las estructuras que se forman entre las altas esferas del poder público y económico y que mueven sus hilos a través de actores sociales, funcionarios y empresarios que cada vez con mayor sofisticación y menos escrúpulos. Y en vista de que los perjuicios de la corrupción resultan incalculables, los esfuerzos en su lucha han generado en las últimas décadas documentos jurídicos que buscan combatirla y perseguirla en su real magnitud, bajo la premisa de que no es un asunto que los países puedan enfrentar exitosamente en solitario, sino de forma articulada, pues en muchos casos se refieren a delitos que sobrepasan las fronteras nacionales. De ahí la enorme importancia del fortalecimiento permanente de los mecanismos de cooperación y asistencia técnica entre nuestros países, además de cumplir con lo establecido en las convenciones internacionales suscritas y ratificadas, así como las recomendaciones que, desde distintos estamentos, se realizan a los estados para adecuar sus legislaciones y políticas, así como adoptar estándares y aplicar mecanismos cada vez más efectivos para la prevención, detección, persecución y sanción y recuperación de activos productos de la corrupción. En nuestro caso, por citar un par de ejemplos relevantes, el Ecuador ha firmado y ratificado varios instrumentos internacionales, tales como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, instrumentos que otorgan al Estado ecuatoriano un marco de convencionalidad adecuado. Asimismo, en concordancia con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se han incluido reformas en el Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, concerniente al comiso aplicado a sentencias condenatorias ejecutoriadas dentro de procesos penales por delitos relacionados con corrupción. Por otra parte, es preciso considerar que, para que existan respuestas institucionales sólidas, efectivas y siempre apegadas a derecho, nuestros estados deben cuidar con mucho celo a sus entidades del eje de justicia, puesto que la corrupción intenta interferir en ella y debilitarla, generando desconfianza y resistencia ciudadanas en su administración y trayendo como consecuencia directa la falta de imparcialidad y como resultado final, la impunidad. Y si bien la acción por parte de los gobiernos es fundamental, resulta insuficiente, pues a pesar de que les corresponde a los sistemas de justicia procesar los delitos que atentan contra la eficiencia de la administración pública, el combate a la corrupción es una responsabilidad de las sociedades en su conjunto y de sus entidades y ciudadanos. Y más aún, si vivimos en medio de una de las peores crisis globales de la historia reciente, que nos ha dejado varias y valiosas lecciones en distintas esferas, de las que estamos obligados, como autoridades, a aprender. Quedan muchas tareas y desafíos pendientes para nuestros países en materia de lucha contra la corrupción, comenzando por dar cumplimiento a las precitadas convenciones, tratados y demás instrumentos internacionales sobre la materia, blindar los sistemas de contratación pública, sobre todo en casos de emergencia, propender a que el derecho evolucione a la par de las nuevas conductas delictivas a través de la generación de herramientas normativas, técnicas investigativas y el incremento de personal judicial especializado y suficiente. Esto, además de potenciar alianzas interinstitucionales y en materia de cooperación penal internacional.